préndela a la computadora, agarre el celular, que ya empezó esta serie web Desafío Político, un programa especial para para las juventudes que platiquemos sobre temas políticos, culturales, sociales, económicos y con un tema súper relevante como el de hoy, las juventudes y la democracia. Yo quiero celebrar que hoy cerramos con estos episodios especiales con invitados de lujos. Quiero presentar primero, redoble de tambores, a nuestro querido Jorge David, al joven Navarro. Quiero presentarlo, me acompaña de este lado. Él es abogado, maestro en Derecho Electoral, académico, analista político y consultor especializado en Derecho Constitucional, Electoral y Parlamentario. Fíjense nada más qué calidad de invitado tenemos. Jorge, muchas gracias por acompañarnos. Un gustazo estar con ustedes y también con Angélica, compartir aquí en esta tarde. Muchas gracias. Y de este lado nos acompaña nuestra queridísima amiga también, Angélica Hernández Vite. Ella es comisionada de la Agenda de Equidad de Género de Repensar la Democracia y estudiante de la 3 veces heroica Facultad de Derecho Pilar de la UNAM y Pilar de México. ¿Cómo no? Muchas gracias, amiga Angélica, por estar aquí con nosotros. No, muchísimas gracias por la invitación y un gustazo compartir el espacio aquí con ustedes. Y en la conducción, su servilleta, Hendrik Ortega. Muchas gracias y comenzamos. La Encuesta Nacional de Cultura Política 2020 emitió cifras alarmantes que le quiero compartir a nuestras amigas y amigos que nos acompañan en las redes sociales y a nuestros panelistas. Esta encuesta reveló que el 52.7% de la población que sabe o ha escuchado que la democracia, que es la democracia más bien, manifestó sentirse muy o algo satisfecha con la democracia en México. Pero por otro lado, el 46.8% declaró sentirse poco o nada satisfecha. ¿Qué opinan nuestros panelistas, invitados? Jorge, adelante con tu opinión. Mira, Henry, yo te agregaría algunos datos. La encuesta nacional de calidad e impacto gubernamental también nos arroja algunas cifras interesantes, sobre todo cuando vas a la confianza que se tiene en los partidos políticos. Básicamente, aquí la encuesta dice que los partidos políticos se encuentran en el último lugar, por debajo del Congreso y de la policía. Los partidos políticos solamente gozan de una confianza del 27%. Y si nos vamos a la encuesta de cultura constitucional y legal, estamos viendo que los políticos, ya no los partidos políticos, sino la confianza que se tiene en los políticos en nuestro país, solamente es escasa y diríamos que en cifras es de un 59%. ¿Esto qué quiere decir? Que la gente desconfía en sus políticos en un 59%. ¿Y esto qué te refleja? Te refleja además que hay una insatisfacción no solamente con la clase política, sino también hay un distanciamiento y una brecha con los frutos que ha rendido la democracia. Si vas al Latinobarómetro, encuentras que el 70% de la población se encuentra insatisfecha con la democracia. Por lo tanto, tienes dos elementos fundamentales el día de hoy. Una distancia, una desconfianza en la clase política y una manera de repensar la democracia que no está dando sus frutos toda vez que ha simplemente satisfecho las necesidades de ciertos grupos que han gozado del ascensor del progreso. Y aquí Angélica lo podrá ver. Vivimos en un país en su momento donde la paridad de género no aparecía en escena y ha sido a través de las decisiones valientes que han tomado nuestras instituciones y los propios partidos políticos, como ha sido, por ejemplo, el caso de la izquierda con el PRD, que ha permitido que estos sectores vayan copando espacios, no solamente en números, sino también en cantidad, calidad y sobre todo porque se trata de un derecho que debe hacerse realidad y que todos conocemos como estos famosos techos de cristal. Por lo tanto, simplemente diría lo siguiente: la democracia es importante cuidarla día a día, no darla por hecho y requiere de un trabajo conjunto y que requiere otras respuestas y otros esfuerzos y habrá que leer a la ciudadanía para poder dar una respuesta cabal e inmediata.
Muy relevante tu opinión, Jorge. Angélica, ¿tú cómo ves? ¿Qué opinas sobre estas cifras? Estoy completamente de acuerdo con el profesor, sin embargo, considero que es importante agregar que pues esta desconfianza del pueblo mexicano hacia la política de hoy en día, pues es producto solamente de una serie de malas prácticas que se han dado con anterioridad en nuestro país y que pues todos conocemos. Esto ha provocado que pues la población presente un rechazo hacia la política. Sin embargo, pues nos vemos obligados todos a involucrarnos en ella, aunque a veces no queramos, no dejamos de ser animales políticos y debemos de estar conscientes de ello. Al día de hoy se sufre una epidemia de desinformación que ha llegado a grados pues muy trágicos para, no solo para la política, sino para el país en general. Esto me parece que es debido a que hay un bombardeo en la misma que provoca que pues realmente ya no haya información y cuando existe ya no sepamos qué creer, porque por un lado nos dicen una cosa y por otro nos dicen otra, en especial a nosotros las juventudes. El desarrollar este pensamiento crítico no fue algo que dentro de los planteles educativos se priorizara como debió haber sido. Entonces, pues nuestra generación a veces se basa únicamente en los conocimientos que se nos han ido traspasando, lo cual no debería ser así, deberíamos crear nuestros propios conocimientos. Pero pues esto también va de la mano con una cultura que lamentablemente tenemos, que pues seguramente ustedes han escuchado, ¿no? Yo creo que no hay mexicano que no haya escuchado la frase de el que no tranza no avanza. Entonces, pues lamentablemente en nuestro país la corrupción, no quiero sonar como disco rayado como ha sonado todo este sexenio, pero pues la corrupción es algo importante que debemos de tratar y que lamentablemente nuestros gobernantes de hoy en día han intentado manejar, pero solamente de dientes para afuera, porque hemos visto que pues sus políticas no han dado los resultados esperados. Sin embargo, me gustaría invitar a las juventudes e invitar a la población a que se involucren más en el tema, porque pues el país va a ir en decadencia si no nos involucramos como sociedad en la toma de decisiones. Muchas gracias, Angélica, por este comentario que nos acabas de regalar. Yo quiero seguir con más datos duros para que ustedes nos compartan una reflexión. A nivel nacional, el 88.7% de la población que es mayor de 15 años está de acuerdo de que para gobernar un país se necesita un gobierno plural donde participen todas y todos, hablando entre legisladores, gobernantes, presidentes municipales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para ello, en ese tenor de que van a estar incluidas todas y todos, pues también deben de estar incluidas las juventudes. ¿Ustedes qué opinan de que en la política nacional haya una subrepresentación de las personas jóvenes? Si hablamos de gobernadoras y gobernadores, pues jóvenes nada más dos, el de Nuevo León y la de Colima. Si hablamos de legisladores en la Cámara de Diputados, pues 5, 6. En el Senado, pues nada más que yo recuerde 2. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cuáles consideran que sean las causas y los efectos de esta subrepresentación de los jóvenes en la participación política? Jorge, adelante. Efectivamente, hemos tenido un rezago. Vamos a dar algunos antecedentes. Por ejemplo, el último, en el año 2021, en el último proceso electoral federal, cuando renovamos la Cámara de Diputados. ¿Con qué nos encontramos? Que en su momento se intentó integrar la cuota joven, ¿no? De las juventudes, pero obviamente como fue dentro del proceso electoral, el Tribunal Electoral lo que determinó en su momento fue que no había el tiempo suficiente para poder razonar la inclusión de las cuotas de los jóvenes en las listas plurinominales de los partidos políticos. Pero estableció que en el próximo proceso electoral del año 2024, antes de que este inicie, tendrá que valorarse esta inclusión. Pero también habrá que decir que en este contexto de reforma político-electoral, donde se ha hablado de distintos planes, del plan A, del plan B, del plan C, etcétera, no todo es malo, también habrá que decirlo. En este sentido, un punto positivo ha sido la inclusión de los grupos que se han encontrado en una situación de vulnerabilidad, por ejemplo, los temas de las minorías sexuales,
las personas jóvenes, los migrantes, los afro-mexicanos, etcétera, y que ya está siendo parte de un impacto en la legislación. Me parece que esto es positivo con independencia de la propia opinión que se pueda o no tener sobre una reforma electoral. Es necesario incluir estas cuotas y avanzar no solamente en los temas numéricos para la inclusión dentro de los partidos políticos, sino se requiere que también se creen y se propicien las condiciones para que puedan ejercer efectivamente los cargos. Y ese es un gran reto que se tiene y sobre todo me parece que uno de los obstáculos que han tenido las juventudes para poder acceder a cargos públicos es justamente la cooptación por parte de cúpulas políticas de estos espacios de poder. Por lo tanto, siendo también críticos en un contexto de reforma electoral, me parece que aniquilar la democracia interna e impedir que los tribunales se pronuncien sobre las elecciones de dirigentes y candidatos también genera un espacio, un caldo de cultivo propicio para que los jóvenes no puedan acceder a cargos públicos. Por lo tanto, tenemos que estar muy atentos en este tipo de reformas, en la lectura de las leyes y sobre todo hacer docencia, que es lo importante, no solamente perdernos en el ambiente de los dimes y diretes y las divisiones que hay entre oficialismo y oposición, sino también entrar al debate de fondo de cuáles son las virtudes y la necesidad que los jóvenes se incluyan en las listas de los partidos políticos. Claro, Jorge, claro, por supuesto que tienes razón. Te agradezco mucho por este comentario. Angélica, ¿tú cómo ves? ¿Qué opinión tienes sobre estos datos que les acabo de compartir? Yo creo que no cabe duda de que es una necesidad el que los jóvenes nos involucremos en la política de este país y tomemos el poder. Lamentablemente, tenemos que estar muy conscientes de la situación en la que vivimos. Y me parece que un factor muy relevante que causa que no tengamos la representatividad que esperamos es que nuestra generación y todavía una generación antes que nosotras, los millennials, pues se han visto envueltos en una crisis económica que cada vez apunta a peores panoramas. Y esto provoca que, bueno, o sea, yo como joven tengo trabajo, tengo escuela, necesito pues un ingreso para sacar mis necesidades adelante. Y aparte me piden que forme parte de algún grupo político que a lo mejor me puede interesar, a lo mejor me puede gustar, pero ¿en qué momento queda mi momento de esparcimiento o un rato con mi familia o sencillamente un momento de descanso porque somos humanos y todos lo necesitamos? Pues lamentablemente no se dan las situaciones para que yo pueda a lo mejor tomarme un día para ir a un evento político o regalar mi sábado porque a lo mejor los sábados trabajo para pararme en la Cámara de Diputados a ver qué se está discutiendo o a lo mejor ni siquiera ir, ¿no? Prenderle al canal del Congreso y ver qué se está sesionando en ese momento. Eso por un lado. Y por otro, me parece un factor de suma relevancia el poco acceso a los espacios que existe para nosotros. Y es que no se está dando la difusión. Realmente no hay nadie que hoy en día llegue y te diga, oye, ¿te gustaría participar en esto? Es muy poco. Y cuando lo llegamos a tener, pues tenemos que ser conscientes de que es porque tuvimos la suerte y el privilegio de que alguien nos lo ofreciera, pero generalmente no es así. Eso en las redes juveniles internas de los partidos, pero ya en la vida política pública, pues podemos hablar de una falta de difusión de los eventos políticos. Y pues como efecto de ello se tiene una baja cobertura de las necesidades jóvenes, lo que nos deja jurídicamente desprotegidos. Para dejar la pregunta al aire, a mí me gustaría saber qué pasó con la ley de juventudes que se estaba trabajando en la Cámara de Diputados. Realmente la Comisión de Juventudes pues hizo unas sesiones para tratar temas relacionados a la ley, para escuchar, pero en primer lugar existía muy poca difusión de los eventos. En segundo, existía poca asistencia a los mismos, porque volvemos a lo mismo, no hay las condiciones para que las personas o en especial las juventudes pues puedan tomar parte de su tiempo para acudir a estos eventos. Y en tercer lugar, pues ya no sabemos qué pasó con esa ley de juventudes que iba a ser muy benéfica para todos. A mí me gustaría solamente dejar eso al aire y eso sería todo. Bueno, pues antes de irnos a un corte en comercial,
Yo quiero preguntarles a nuestros panelistas, ya Jorge había comenzado a ahondar un poco en esto, pero preguntarles para que profundicemos un poquito más con las personas que nos ven en las redes sociales, ¿cuáles consideran que son los principales obstáculos para que las y los jóvenes puedan tener una participación política? O sea, ¿cuál es el gran bloque que nos divide de tener una participación armoniosa? ¿Qué opinan ustedes? Querido Jorge. Mira, me parece que uno de los grandes obstáculos es un verbo, o más bien diríamos un vocablo que está por ahí, que es jovenear en estos tiempos de la política. Estuvimos acostumbrados a una cultura autoritaria de más de 70 años, donde se creía que existía un personaje único que pudiera mandar todo desde Los Pinos en su momento, y hoy no sabemos desde dónde. Pero diríamos lo siguiente, que se desprecia a las juventudes porque justamente se creía que solamente la cúpula en el poder pudiera aportar algo a la profesionalización de la política. Pero eso nos ha demostrado en el papel que hoy por hoy los jóvenes tienen nuevas ideas, nueva sangre y que al final del día se ha plasmado en proyectos políticos concretos. Y me gustaría citar simplemente un ejemplo que ha sido en Chile, donde tenemos a Gabriel Boric como presidente de ese hermano país y nos encontramos que surgió de un movimiento estudiantil, que justamente no es necesario ni tomar las armas ni recurrir a la violencia para ser escuchados, sino justamente con las demandas estudiantiles, expresándolas por los canales institucionales, se pudo y se logró que las juventudes pudieran acceder al poder y no solamente que accedieran por cooptar un poder político, sino con un enorme mensaje, con un gobierno joven y paritario. Y eso me parece fundamental y sobre todo con un proyecto de constitución política que en su momento no cuajó en el referéndum, pero es un primer paso donde se está discutiendo la posibilidad de una nueva constitución, que en el caso de México, así como decía Angélica, yo me preguntaría, ¿es necesario que convoquemos a una nueva constitución o continuamos con estas reglas? Me parece que ya es un momento donde ha cambiado el mundo y es necesario replantearnos las reglas del juego. Muchas gracias, Jorge. Angélica, ¿tú cómo ves? ¿Qué opinión tienes? ¿Cuáles son los obstáculos de las juventudes? Yo creo que el principal problema que tenemos es la adultocracia, definitivamente. Tenemos que unirnos y tenemos un arma muy poderosa que para nosotros son las redes sociales, pero tenemos que unirnos, tenemos que crear redes juveniles de apoyo, políticas o apartidistas o como gusten, pero se tienen que crear para luchar contra la adultocracia. Lamentablemente, eh, yo creo firmemente en la frase del poder no se pide, se toma y nadie va a llegar a ofrecérnoslo como generación. Realmente sabemos que las generaciones que nos preceden no tienen fe en nuestra generación. Tenemos que llegar nosotros y hacernos de las armas que necesitemos. No, no me refiero a un conflicto bélico, hay otras maneras de tomarlo, pero tenemos que tomar el poder si no queremos que esto se convierta pues en una catástrofe para nosotros. Lamentablemente no estamos en la situación en la que podemos dejar pasar más tiempo. Ya hemos visto los resultados de generaciones anteriores y no han dado los frutos esperados. Es nuestro turno y tenemos que hacerlo. Muy bien, vámonos rapidísimamente a un corte comercial. Ahorita regresamos. Ayúdanos con tu like, comparte, súmate a esta conversación. ¿Qué opinas de nuestros panelistas? ¿Qué opinas del tema del día de hoy? Ayúdanos y ahorita volvemos. Recuerda que puedes encontrar todo el contenido de Revolución Democrática 2.0 en su canal de YouTube. No te pierdas ninguna transmisión. También encontrarás contenido de temporadas anteriores, con invitados de lujo y temas coyunturales. No te puedes perder todo el contenido que Revolución Democrática 2.0 tiene para ti. Suscríbete y dale clic a la campanita. Ya regresamos al programa del día de hoy y yo quiero contarles que les tengo una sorpresa a mis panelistas invitados. Fíjense que aquí les traigo unos sobres y no es el aguinaldo ni tampoco son los moches.
que no dicen ni pío. Ay, perdón, no son corruptelas, no es nada. Simplemente traigo unas preguntitas que les quiero hacer a mis panelistas de manera sorpresiva, a ver qué nos contestan. Para ello quiero pedirles, Jorge, Angélica, que se echen un piedra, papel o tijera, a ver quién gana, a ver quién va primero al ruedo. Échenle. A ver, déjales canto para que... A ver, piedra, papel o tijera. Empate. Piedra, papel o tijera. Perdió Angélica. Angélica, perdiste. Ni modo. A ver, y dice así. Para Angélica Hernández Vite. Dice, las mujeres han conquistado la paridad de género en la política, pero ¿qué hacer para que en esta democracia paritaria no se discrimine a las jóvenes? ¿Qué acciones afirmativas se necesitan implementar para que las mujeres jóvenes no estén subrepresentadas? Amiga. Híjoles, Hendrik, me la dejaste muy difícil, ¿eh? Esto es un tema del que tú sabes que me encanta hablar y bueno, yo creo que deberíamos comenzar contemplando que más del 50% de la población somos mujeres. Y solo en la vida pública del país, según el INJUVE, 19.2 millones de personas en este país son mujeres entre 12 y 29 años, mujeres jóvenes. ¿Esto de qué nos habla? Realmente representamos un gran número, un gran porcentaje en el padrón electoral. Sin embargo, sí, existe una paridad. Sin embargo, esta es una equidad ya que somos más del 50%. Esa es una pregunta que me hago y que me gusta hacerle mucho a la gente. Me gusta escuchar mucho los puntos de vista al respecto. Ahora, existe una paridad dentro de la vida política pública. Sin embargo, atrás de bambalinas sabemos que pues son muy pocas las mujeres que participan en la política del país. Esto pues nos trae muchas desventajas como rubro de esta sociedad. Lo principal me parece que es que tenemos que hacernos la cultura de denunciar todas las violaciones a nuestros derechos como mujeres. A veces nos quedamos calladas por diversidad de cuestiones de las que ya se han hablado y seguro muchos de ustedes han escuchado, pero esta no es la mejor opción para nosotras. Sí es muy importante que alcemos la voz y que expongamos a los agresores, porque lamentablemente hemos visto y hay estadísticas al respecto de que cuando a un agresor se le exhibe públicamente, pues la gente se lo piensa dos veces porque ya está en juego su reputación. Ya no es cuestión de una multa y ya, por ejemplo. Ya hay una reputación que pues la gente siempre quiere cuidar, ¿no? Siempre vamos a cuidar nuestra imagen personal. En segundo lugar, debemos de no permitir, ni como hombres ni como mujeres, la violencia sistemática. Muchas veces lo que se pide, y seguramente aquí mis dos compañeros hombres lo han escuchado, romper el pacto patriarcal que ustedes tienen sería una gran ayuda de nosotros. Nosotros no necesitamos aliados feministas, como ya se ha escuchado. Sí necesitamos traidores del pacto patriarcal, perdón. Entonces, pues es algo que nosotros como comunidad debemos de enseñarnos. El decir esto no está bien, no replicar las conductas que sabemos que no son correctas o que en mayor o menor grado son violencias hacia nosotras y romper con micromachismos, porque aunque parecieran acciones insignificantes que pues entre comillas no afectan a nadie, a la larga sí desgastan muchísimo y hacen que nosotras nos veamos envueltas en una situación vulnerable de la que a veces es muy difícil escapar aunque no lo parezca. Entonces, el que la gente, tanto hombres como mujeres de todas las edades, empiecen a cuestionarse sus acciones y darse cuenta de los micromachismos que reproducen día a día, sería un gran estímulo para impulsar la carrera de mujeres jóvenes dentro de la política. Sería motivante y pues nos daríamos cuenta que está valiendo la pena porque esta es una lucha que no va a ganar una sola, un individuo. No, no se trata de eso.
Y finalmente, pues no permitir la violencia política, ya que nos estamos enfocando más en este tema. Y a veces no tenemos conocimiento, porque anteriormente, pues la mujer no tenía influencia en la política del país, entonces no existía la violencia política, obviamente, no estábamos ahí, entonces no se nos podía violentar en este sentido. Pero como cada vez sabemos más mujeres dentro de la política, pues la violencia política crece y todavía no se tienen los conocimientos o no se ha dado la suficiente difusión sobre lo que es la violencia política. Y para esto me gustaría recomendar muchísimo los cursos que el INE da sobre este tema. Para los partidos políticos es obligatorio tomarlos y esto me parece excelente, pero también me parece que es importante que se informe sobre este tema al resto de la población. Qué valiente lo que acabas de platicar, Angélica. Allá en su casa, que nos ven en las redes sociales, no saben de qué se trata este reto porque son preguntas al azar. Entonces hay que estar pilas. Sigue el maestro Jorge a ver qué le va a tocar. Dice, ¿la democracia en México actualmente está en riesgo? A modo de pregunta, porque pareció que estaba afirmando. Y en cuyo caso, ¿cuál es el reto de las y los jóvenes para defenderla? Mira, me parece que la democracia no solamente está en riesgo en México, sino en toda la región. Con independencia de que te ubiques en un domicilio ideológico de derecha o de izquierda, nos estamos encontrando con ataques a la democracia desde dentro de ella. Por lo tanto, ¿cómo podemos atacar y cómo podemos blindar a nuestra democracia? En una respuesta tradicional y única te diría que solamente a través de mecanismos institucionales y que las leyes y la constitución cambian realidades. Pero me parece que esto también es falso en el sentido de que tenemos que acompañarlo también con la atención de una problemática social. Y aquí yo quisiera enfocar sobre todo los últimos acontecimientos que están ocurriendo en el Perú, sobre todo porque nos encontramos con una sociedad donde no solamente hay una desestabilización del sistema político, sino existen protestas que han ido escalando y que han llevado a estados de emergencia y que la gente acuda a las calles a protestar, no solamente por el cambio de una cúpula política por otra o de quién ocupa el Ejecutivo, sino que también se está reclamando que se vayan los integrantes del Congreso, pero a su vez hay una problemática social y que también se ha hecho presente en México. ¿Cuál es esta? Esta división, estos actos discriminatorios, donde unos y otros se ven como amigos y enemigos, donde no hay puntos de reconciliación y no hay espacios para el diálogo. Por eso me parece muy importante lo que comentaba también Angélica. No solamente romper con estos pactos, ¿no?, patriarcales, sino también romper con estas lógicas clasistas, fascistas, que ven una superioridad de unos sobre otros. Me parece que la intolerancia es el caldo de cultivo, el germen que está generando la propia polarización. Por lo tanto, ¿a qué debemos apostar? Me parece que una de las respuestas sería la construcción de un centro que permita equilibrar este tipo de opiniones y decisiones que están tomando nuestros gobernantes. Y simplemente regresando al tema de género, me parece que uno de los temas en los que podríamos avanzar con las juventudes en los términos legales de la normatividad es no solamente un 50% de hombres y mujeres o que participen en distritos competitivos, sino que también se comience a abordar una paridad sustantiva. ¿A qué me refiero con esto? Que no solamente se trate de que las mujeres accedan a cargos públicos o los varones accedan a cargos públicos, sino que se establezcan también cuotas, no solamente en las listas plurinominales, sino también en los cargos de mayoría relativa, y creo que eso enriquece las propias democracias internas de los partidos políticos. Por lo tanto, se requiere una reforma no solamente a nivel de leyes federales, sino también a nivel de los propios estatutos y normatividad interna de los partidos políticos. Creo que por ahí podríamos ir avanzando y buscar soluciones novedosas para que mujeres jóvenes también puedan acceder al poder. Muchas gracias, maestro. Concuerdo con lo que dice Angélica. Nosotros como hombres tenemos que comenzar a deconstruirnos y no ser
aliados, como si tenemos que ser traidores al pacto patriarcal. Hay que repensarnos siempre y ese puede ser nuestro granito de arena para abonar a una sociedad más justa e igualitaria con un sector tan vulnerable como las mujeres. Pero bueno, fue mucho bla 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 de mi parte. Yo también tengo un reto para mí. Aquí viene mi hojita, también voy a participar. Y dice así, de mí para mí. ¿Cuál es la agenda política de las juventudes de izquierda para incidir en la vida democrática del país? Ándele, fíjense nada más. Pues miren, en la agenda de las juventudes del partido está, como tuvo bien Angélica de señalar, la promulgación de una ley general de jóvenes en la que nos doten de derechos y obligaciones para que las personas jóvenes no sean ciudadanas y ciudadanos de segunda. Sobre todo que se estipule ya de qué edad a qué edad se es joven, porque eso sigue siendo una incógnita en la política partidista y sobre todo en la emisión de políticas públicas que van dirigidas a las personas jóvenes. Creo que desde la Cámara de Diputados se debe de emitir un lineamiento o una ley que obligue a los partidos políticos a designar presupuesto específico para el fortalecimiento del liderazgo de las personas jóvenes y sobre todo que obligue a que exista una cuota de jóvenes. Por ejemplo, de cada 3 candidaturas, que una sea al menos para un joven. Eso no está estipulado. Cada entidad federativa, conforme a su lineamiento estatal, lo regula. Hay estados en los que dan de 5 candidaturas 1, hay otros en donde de 3 dan 1, pero al menos en la mitad del país no existe este lineamiento. Entonces, cada candidato que es joven está sujeto a la aprobación de su partido, de su dirigente, cuando eso debería ser un derecho que les corresponda a las personas jóvenes. Entonces, esa es la agenda de las personas jóvenes en materia de participación política y tenemos claro las causas de la gente, de las personas jóvenes, el medio ambiente, el feminismo y la equidad de género, en tema de derechos humanos, que se proteja y salvaguarda a las personas que se identifican en la comunidad LGBTTIQ+, el derecho a la cultura, el derecho a una vida libre de violencia en materia de seguridad pública enfocada para jóvenes y el más importante, creo yo, el derecho a una educación laica, gratuita y obligatoria para que después las personas jóvenes tengan derecho a un empleo bien remunerado. Pero bueno, yo quiero agradecerles a mis panelistas. Vámonos a otro corte comercial. Comenta, súmate a esta conversación y tu opinión es la más importante. Dinos qué opinas y ahorita volvemos. No olvides que en Facebook nos puedes encontrar como Revolución Democrática 2.0. Síguenos y dale like a la página. También encontrarás transmisiones en vivo y programas pasados. Recuerda que en Instagram aparecemos como Revocrática 2.0. Síguenos y encuentra contenido en tiempo real, además del detrás de cámaras. Revolución Democrática 2.0, el canal de la democracia. Y ya regresamos a tu programa Desafío Político con nuestros panelistas invitados de lujo. Y vamos a continuar con los últimos segmentos para ir concluyendo. Yo le quiero preguntar al maestro Jorge. Vienen 2 elecciones sumamente importantes en el 2023. El Estado de México, que tiene una cantidad de gente grandísima, y Coahuila, que es uno de los estados que más le aportan al país en el Producto Interno Bruto a nivel nacional. Usted, maestro Jorge, ¿cuáles consideran que sean los principales retos para este próximo año y cómo desde la política, desde los partidos políticos, se pueden enfrentar estos retos en materia de democracia y juventudes que vienen para el próximo año? Cuéntenos. Mira, me parece que uno de los retos será el cambio de reglas que se está produciendo en nuestro país. Si bien los transitorios de la reforma electoral establecen que no aplicarán para los procesos electorales de Coahuila y Estado de México, sí habrá una afectación, sobre todo en el tema de la reestructura administrativa que se espera del Instituto Nacional Electoral y la nueva coordinación con los organismos públicos locales electorales a quienes se les resta facultades. Por lo tanto, uno de los enormes retos será en los hechos ver cómo se va plasmando
un escenario de reforma electoral. En lo político habría que ver también la antesala que genera y las expectativas que genera este proceso electoral, sobre todo porque será la antesala del año 2024, donde podría existir una derrota moral por parte de la oposición, en dado caso que los resultados sean totalmente distantes entre oficialismo y oposición. Creo que quienes queremos una democracia plural y que no nos estamos embarrando las manos con los colores de un partido político u otro. Creo que lo más sano en democracia es que existan igualdad de condiciones en la participación política y sobre todo que exista pluralidad. Y me parece crucial este tipo de procesos, sobre todo porque una señal donde uno de los competidores obtenga una ventaja excesiva podría ser perjudicial para el 2024, desalentando la propia participación de los ciudadanos en los comicios presidenciales. Por lo tanto, estamos ante un escenario que será importantísimo porque definirá cómo comprendemos, cómo nos aproximamos al año 2024, sobre todo con un nuevo modelo de comunicación política y de la actuación de los servidores públicos que hemos visto que se han pronunciado de manera anticipada. Veremos cómo actúa el Tribunal Electoral con lo que se ha denominado los pronunciamientos de las corcholatas, etcétera. Y serán muchos temas donde el Tribunal Electoral y el propio Instituto Nacional Electoral tendrán una labor titánica, sobre todo que viene una renovación en abril. El 4 de abril entrarán nuevos consejeros electorales, 4, y veremos la altura política de nuestro Congreso para elegir a los mejores perfiles. Por lo tanto, lo que te podría decir, Henry, que esperamos un año electoral bastante cargado, con muchas interpretaciones y valoraciones nuevas por parte de los tribunales, y en el año 2024, posiblemente con una nueva reforma electoral que será en su momento avalada o descartada por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y solamente dejo esto sobre la palestra. Es muy importante fijarse también en quién será designado como presidente o presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que yo espero, dentro de estos pactos patriarcales que tenemos que estar rompiendo y que tenemos que estar dejando de lado, es que tengamos una presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque si tú te fijas en la historia reciente, solamente hemos tenido presidentes de la Suprema Corte y el buen juez por casa empieza. Y eso es necesario para poder romper los techos de cristal y me parece que sería una simbología importantísima. Muchas gracias, maestro. Tiene razón. El año que viene es muy relevante para la vida política y tenemos que estar atentas y atentos. Entonces, no quitemos el dedo del renglón y quiero preguntarle a mi amiga Angélica, ¿cuál es la agenda? ¿Cuál debería ser, a tu perspectiva, la agenda de las mujeres jóvenes para el año 2023? Bueno, sin duda, el 2023, dado la situación que se está viviendo actualmente en el país, es un año que va a estar lleno de retos. Entonces, rápidamente yo ahorita se me vienen a la mente 5 puntos que te podría nombrar. En primer lugar, sería combatir informar acerca de la violencia política contra las mujeres. Yo creo que esto sería lo principal para que pueda haber un mayor acercamiento de las mujeres y en especial las mujeres jóvenes, que a veces somos inexpertas para tratar ciertas agresiones, y esto ayudaría a que se involucraran más en la política. En segundo punto, hacer un mayor uso de los espacios públicos para que seamos escuchadas. Realmente me parece un tema de suma relevancia el poder fomentar a las mujeres en la vida pública y política de este país, como ya se había mencionado. En tercer lugar, que es algo que en cuanto se logre vamos a crear realmente una nueva revolución para la lucha feminista, será el crear liderazgos políticos femeninos, porque muchas veces, no solamente en las juventudes, principalmente en generaciones pasadas, pero pues generalmente vemos como liderazgos políticos solamente a hombres, incluso cuando vemos en las noticias, en la televisión, a los dirigentes nacionales de distintos partidos, a dirigentes juveniles, a políticos en general,
pues son hombres. Entonces yo creo que es muy importante que empecemos a crear liderazgos políticos femeninos. En cuarto lugar, me parece, unificar fuerzas entre las distintas corrientes feministas. Todas las compañeras que estamos en la lucha feminista tenemos nuestra propia historia para haber llegado ahí. Sin embargo, existe hoy en día una ruptura entre las distintas corrientes que a veces nos hace perder de vista el objetivo que todas tenemos en común, que es la erradicación del patriarcado. Entonces, el que pudiéramos unificar nuestras fuerzas para hacer una lucha más unida y con ello avanzar más y más lejos hacia nuestro fin común, pues sería igual un gran avance para nosotras. Y en último lugar, pero no menos importante, romper con el sentimiento de inferioridad con el que se nos educó. Y aquí me gustaría dar un dato brevemente de Sara Lovera, que escuché hace unos días. Ella comenta que dentro del periodismo, el periodismo de opinión, como todos sabemos, pues tiene un gran peso. Sin embargo, ¿cuántas periodistas de opinión conocemos? Y sin intentar ofender a nadie y con todo el respeto a mis compañeros y a todos los hombres que se merecen, un mensaje que me gustaría dejar a las mujeres, que a lo mejor no es muy sonado, pero sí es muy importante, es que se animen a hacer las cosas, se animen a tomar micrófonos, se animen a ser el centro de atención cuando necesitan alzar la voz para decir algo, porque, insisto, sin ánimos de ofender, por cada mujer que se pregunta si hacer o no hacer X o Y cosa, hay 10 hombres con la mitad de preparación que ustedes que ya lo están haciendo. Entonces necesitamos romper con todos estos miedos interiorizados que tenemos, porque lamentablemente así nos ha educado la sociedad a ser inferiores, a ser menos, a que estemos calladitas, escondiditas. Pues todo esto internamente sí trae muchos conflictos a la hora de querer sobresalir en algún tema, de querer alzar la voz, de querer tomar la bandera de alguna lucha. Entonces, el que podamos romper con ello, pues del mismo modo sería un gran avance y me parece que si pudiéramos cumplir estos 5 puntos para el 2023, estaríamos logrando una verdadera revolución para las mujeres y para las juventudes en general, para crear pues un México más unificado y más equitativo. Qué hermosa frase, Angélica, nos acabas de dejar, que alienta a otras mujeres jóvenes que están dudosas entre si participan o no participan, si se meten o no se meten. Yo creo que muchas veces un empujón lo que necesitan y lo que necesitamos para animarnos a hacer las cosas. Entonces, me parece muy relevante esta invitación. Yo le quiero preguntar al maestro Jorge, a ti, Angélica, si tienen algo más que agregar, algo que profundizar, algo que estén dejando sobre el tintero, sobre el que quieran abordar, y sobre todo, yo creo que valdría mucho la pena que ustedes inviten a otros jóvenes a que participen en la política, que hagan algo, aunque no sea desde los partidos. Pueden hacer muchas cosas sin militar en un partido como ciudadanas y ciudadanos, pero sobre todo que inviten a las personas jóvenes y que les demuestren que no da flojera la política, que no aburre, que no es difícil de entender, que si participamos y ayudamos, nuestro país va a ser mejor con nuestra colaboración. ¿Qué tendrían que decirle ustedes a esas personas jóvenes que no les gusta o que sí les gusta pero no saben a dónde acercarse? ¿Cómo invitarían a los jóvenes al quehacer político? Maestro, adelante. Mira, Hendrik, yo solamente profundizaría en un punto que acaba de señalar Angélica. Creo que es muy importante en el tema de las personas violentadoras y que están en este registro de violencia política de género en contra de las mujeres, estar muy atentos a la reforma electoral que se está planteando, sobre todo en un punto. Se señala que los derechos político-electorales ahora solamente podrán suspenderse o perderse por el tema de sanciones en el ámbito penal. Entonces, esto sería un enorme retroceso para
estos registros y estas construcciones jurisprudenciales que se han dado en el tribunal. Por lo tanto, creo que esta es la entrada para decirle a los jóvenes que podemos generar litigio estratégico. Y una de las pruebas, y yo siempre lo digo y no me gusta ser autorreferente, pero yo creo en esa clase de litigios. A mí me tocó ser, por circunstancias y la lotería de la vida, ser peruano de nacimiento, pero mexicano por convicción, y actualmente soy naturalizado. Se me decía que no podía participar en el proceso de selección de consejeros electorales porque la ley claramente decía que solamente podían participar mexicanos por nacimiento. Al día de hoy, después de un juicio electoral en el año 2020, se abrieron las puertas y los naturalizados ya no son ciudadanos de segunda y pueden participar en los procesos de selección de consejeros. Y al día de hoy, la propia minuta que se encuentra, ya sea en la Cámara de Diputados o senadores, ya ha planteado dentro de los requisitos para hacer y acceder a las consejerías del INE, que no tengas que ser mexicano por nacimiento. Por lo tanto, yo creo que estos son los puntos importantes que deben entender los jóvenes. El día de mañana tienen que ser vigilantes de este tipo de reformas, porque obviamente se requiere de un trabajo profundo para poder construir los derechos, desde el discurso, pero también con la acción. Yo diría, obviamente muchos en su casa dirían, pero este muchacho no está joven, ya está bordeando los 40 años, pero soy joven de espíritu, y yo también entendí en su momento cuando tuve vida partidista, al día de hoy ya no la tengo. Justamente yo accedí a la mesa del Consejo General del INE representando a un partido político con 32 años de edad. Por lo tanto, me parece que si se preparan y tienen esa convicción, pueden llegar a los espacios de las mesas del Consejo General, pueden llegar al Congreso de la Unión, y sobre todo si tienen esa convicción y ese trabajo y ese esfuerzo. Y a propósito de la justa mundialista, simplemente diríamos, veamos al equipo de Marruecos, los marroquíes con esa convicción y con ese esfuerzo y con ese ímpetu. Creo que los jóvenes pueden acceder a lo que se proponga. Jorge, hermano, ya eres mexicano. Jorge, hermano, ya eres mexicano. Pues bienvenido a nuestra madre patria. Siempre vamos a ser jóvenes de espíritu y de corazón. Muchas gracias por esto que nos acabas de compartir. Angélica, ¿tú qué opinas? Sí, mucha razón en todo lo que se dice. Me parece también que tocando este tema de las redes, es muy importante hacer una invitación a todas las juventudes a que creen sus redes. Como ya lo mencionaba Hendrik, no necesitan militar en ningún partido, no necesita ser una red política, pero el que haya redes juveniles sí representa un apoyo y más que nada un respaldo para cada una de las personas que estén ahí, que se interesen en hacer algo. Y si realmente en sus posibilidades no está, pues el hacer a lo mejor una red como tal o no saben cómo iniciar, a mí me gustaría invitarlos, o sea, no es comercial ni nada, pero me gustaría invitarlos a repensar la democracia, que somos una red juvenil. Como ya se mencionó en mi presentación, pues soy comisionada de la Agenda de Género y Feminismos ahí. Sin embargo, existen otras agendas de las que pueden formar parte y nosotros los recibiríamos con los brazos abiertos. Igual existen dentro del país muchas otras redes juveniles y pues sí los invito a que se involucren y a que participen. Pues desafortunadamente ya casi nos tenemos que ir. Ay, sí, ya casi concluye este programa especial, pero no quiero irme sin pedirle a nuestros panelistas que nos den unas últimas conclusiones, aprovechando algo que se haya quedado en el tintero, algo que le quieran compartir a las personas que nos ven en las redes sociales. Ya para despedirnos, ¿cómo concluimos este tema sobre democracia y juventud? Maestro, adelante, los micrófonos son tuyos. Simplemente yo diría que una democracia se nutre por todas las miradas y todas las visiones. En este caso, la juventud tiene muchas cosas que decir, y como tú lo comentabas hace un momento, Henry, con nuevas agendas, agendas del cambio climático, energías verdes, el tema de la paridad, creo que son temas que merecen ser discutidos y ser integrados en una agenda político nacional, sobre todo por lo siguiente, porque la innovación permitirá a nuestros jóvenes tener un mejor futuro, y debemos apostar a algo que siempre se ha dicho desde el lado de las izquierdas: educación y salud
no se le debe negar a nadie y debe ser un prerequisito y una precondición para que todos tengamos igualdad de oportunidades. De lo contrario, estaremos partiendo 100 metros atrás o 200 o 300 de quien ha sido privilegiado y ha gozado del opíparo banquete del modelo neoliberal. Por lo tanto, me parece que es importantísimo que igualemos las condiciones de todos y todas y será un reto importantísimo y está en manos de nuestras juventudes. Muchas gracias, maestro. Angélica. Me parece que es muy importante concluir con que hay que hacer una revolución a nuestra ley. No podemos dejar que la ley sea obsoleta para la situación en la que estamos viviendo actualmente, y más como juventudes. Me parece que lo mejor para nosotros sería escuchar a las generaciones pasadas para aprender y tener una guía. Sin embargo, no dejar de tomar las armas y tomar los espacios para que ahora los que ejerzamos ese poder seamos nosotros. Las generaciones pasadas hicieron lo bueno, lo malo, tuvieron sus aciertos y sus errores y todo se les reconoce. Sin embargo, es nuestro momento y no podemos dejarlo pasar, porque el día de mañana ya no seremos jóvenes, ya seremos pues las personas con las que no quieran soltar el poder, y no podemos caer en ese mismo error. Debemos de respetar nuestros tiempos y debemos de hacerlo ahora, que es nuestro momento. Bueno, pues yo les quiero agradecer la participación a nuestras panelistas y a nuestro panelista invitado. Sí, un aplauso, un aplauso. Fue un tema de mucha relevancia. Vienen tiempos de mucho escozor político en el que incluso hasta vamos a dudar si en México vivimos en una verdadera democracia. Entonces, yo les agradezco mucho a las personas que nos siguieron atentamente desde las redes sociales, que nos hicieron favor de abonar a esta conversación, comentando en Facebook, compartiendo con sus amigas y con sus amigos. Este programa acaba de concluir y les doy las gracias. Enhorabuena y hasta luego. Nos vemos pronto.